Listo, entonces, no siendo más, vamos a dar comienzo. Entonces, este es una Academia Live en compañía de Ingeniería Asistida y eh, la solución la cual estamos utilizando es Creo Parametric de PTC. Entonces, en la sesión pasada, básicamente hablamos y hicimos el demo de fabricación de un molde con gran parte de sus elementos. Entonces agregamos sliders, unos lifters que son para características de pieza que estén por abajo o por encima. ¿Cierto? Espérame, yo checo si me están viendo. Esto se vuelve a trabar. Con ustedes que creí que los había perdido por un instante, pero aún me escuchan. En el qué, como en el evento se me pausa y quiero como si me estuviera sacando. Listo, perfecto. ¿Y pueden confirmarme de que están viendo la pantalla, por favor? Chan, chan, chan. Listo. Muchas gracias. Chan. Entonces, como recuerdan en la sesión anterior, sacamos unos sliders, creamos unos lifters, ¿cierto? De nuestro molde de una carcasa de teléfono. Sacamos nuestros eyectores o nuestros expulsadores, ¿cierto? Y creamos las guías, creamos un camino de llenado y también creamos las placas. ¿Listo? Esto recuerden que lo hicimos utilizando las librerías que poseemos. ¿Listo? Y recuerden que creamos todos estos elementos. Y a lo que veníamos hoy era a hablar de, también hablamos sobre la apertura del molde. Y recuerden que hoy vamos a hablar acerca de Cryoplastic Advisor Extension. Básicamente, ¿para qué nos ayuda esta extensión? Esta extensión nos ayuda para realizar simulaciones de cómo va a ser nuestro proceso de inyección. Entonces, vamos a definir el tiempo de llenado, a calcular la presión de inyección, los tiempos de llenado por los caminos, las caídas de presión, problemas de llenado, vamos a predecir calidad, ¿cierto?
y vamos a identificar trampas de aire, líneas de soldadura, y con esto vamos a localizar nuestra entrada de material o nuestro gate. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿cómo es el proceso de definición de esto? Esto lo vamos a ver aquí. Y cómo funciona es como sigue. Entonces, el workflow es, asignamos el material, definimos nuestros gates que van a ser por donde entran o por donde nuestra pieza, qué pena, va a ser llenada. Corremos análisis. Bueno, configuramos algunos otros elementos de nuestro análisis y corremos simulación. Listo. Finalmente, hacemos una revisión de resultados y chequeamos. Listo. Entonces, de nuevo, el caso que vamos a estudiar es esta carcasa de celular, de teléfono de celular, cuales tienen las siguientes dimensiones. Entonces, longitud, ancho, altura y súper importante el promedio de espesor. Entonces, el promedio de espesor me dicen que es 0.7 milímetros. Hola. Bien, entonces, aquí en materiales, el material que vamos a inyectar va a ser una TX8080N1. Este es un material compuesto. ¿Listo? Y las condiciones de procesamiento o del proceso son los siguientes. Entonces, tiempo de llenado, 0.4 segundos. El fabricante o el proveedor de material me dicen que la temperatura a la cual debo calentar este material para la inyección es 210 y la temperatura del molde o de moldeo va a ser 50 grados centígrados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es localizar los problemas. Entonces, una metodología es localizar los gates lo más lejos posible de las características, ¿vale? ¿Y qué vamos a identificar aquí? Trampas de aire, degradaciones, flujos desbalanzados y líneas de llenado. Entonces, aquí tenemos que la longitud por espesor tiene una relación de 153 en los casos más duros, y con estas condiciones vamos a tener los siguientes elementos. Eso ya lo vamos a ver a continuación. ¿Listo? También vamos a identificar flujos desbalanzados y la presión de llenado. ¿Listo? Y luego vamos a hacerlo con 3 gates. Entonces, aquí ya bajamos aquí ya bajamos la relación de espesor-longitud, pero esto yo quiero que lo veamos a continuación, ¿vale? Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es definir nuestro material. Entonces, lanzado ATX 8080, tenemos una gran gama de materiales igual. Vamos a crear los gates automáticos, decimos que 2. Listo, él me los calcula y me los pone en donde posiblemente tengamos más problemas. Definimos un gate diámetro de 5 milímetros. Listo, y ahí ya tenemos unos elementos para hacer un análisis en principio. Entonces, los gates fueron definidos, si lo pueden ver, en la esquina superior izquierda y casi que en el centro, pero un poco más inferior. Con estos dos gates vamos a ver qué problemas de moldeado tenemos. Listo, y definimos, bueno, aquí vamos a borrar uno y vamos a agregarlo en una posición que sea más lógica. Ahora, vamos a configurar el análisis. Aquí entonces el tiempo de llenado, la temperatura de
digámoslo, de inyección de materia y la temperatura de nuestro molde. Entonces, vamos a calcular el tiempo máximo y los sin mark. Definimos la malla, entonces media para que no dure tanto, y seleccionamos el análisis antes de esto. Entonces, pues yo ya había hecho el análisis con 2 puertas o con 2 aperturas de llenado y tenemos los siguientes tiempos, listo. Entonces, nos aparecen escalas de colores en la izquierda, eh, los tiempos que vamos a tener de llenado. Vamos a hacer a continuación una simulación solo para identificar. Listo, entonces aquí, ¿cómo es el proceso de llenado? Con esa, en principio, con esas entradas de plástico que definimos. ¿Listo? Las líneas azules son en donde más tiempo vamos a tener. ¿Listo? Entonces aquí en la moldabilidad, esto hace referencia a si nuestra parte va a tener defectos geométricos. Entonces, pues aquí no tenemos líos. Aquí definimos o vamos a identificar algunas trampas de aire y finalmente líneas de soldadura. Miramos la temperatura con la que va a salir nuestra pieza y miramos cuál va a ser la contribución de cada puerta. ¿Listo? Entonces, ahí miramos que más o menos las dos entradas están equilibradas. ¿Listo? Bueno, con esta configuración en principio, entonces tenemos el siguiente comportamiento de la presión de llenado. Entonces, en el eje vertical tenemos presión y en el eje horizontal tenemos tiempo. Entonces, es súper obvio que cuando nuestro molde está vacío, el material va a fluir más rápidamente porque la contraposición que tenemos es solamente aire. Pero ya a medida de que va llenando, entonces tenemos material adentro que va ejerciendo una contrapresión o una resistencia. Y es por eso que en un momento, como pueden ver, la presión máxima es de 76.581 megapascales, pero ya luego se homogeniza. ¿Esto por qué es importante? Porque esta es la presión que va a ejercer nuestra boquilla. ¿Listo? O nuestra boquilla de llenada. Entonces tenemos 76, es importante recordar este número. Ahora, vamos a hacer el análisis, bueno, vamos a identificar degradaciones, flujos de balanceados y líneas, que fue lo que acabamos de hacer, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es realizar nuestro análisis con las 3 puertas. ¿Listo? Entonces aquí de nuevo vamos a hacer primero nuestra, bueno, entonces nos dicen, bueno, encontramos, recuerden que anterior teníamos 4 issues, Air Trap, Degradation, Well Line y flujos desbalanceados. Ya nomás encontramos 3 y ya vamos a identificar. Entonces, vamos a verlos. En Degradation, aquí en Degradation, entonces la rata cortante la bajamos un poco, ya vamos a comparar los otros. La moldabilidad no tenemos problemas y los tiempos de llenado van a bajar un poco. ¿Listo? O más bien van a bajar un poco en general. Bueno, las trampas de aire y vamos a ver la contribución de los 3 gates. ¿Listo? Y vamos a ver lo que es súper importante, la presión de llenado. Entonces, hace un momento teníamos como 59, listo, entonces bajamos casi que en 10 megapascales la presión que vamos a requerir en nuestra boquilla.
¿Listo? Entonces vamos a volver aquí. Entonces, bueno, como vimos, entonces, haciendo nuestro análisis con dos gates, bueno, para esta teníamos los siguientes issues. Entonces, primero teníamos una línea de soldadura que se estaba formando a lo largo del centro. Esto es peligroso. Teníamos, aunque aquí existe una diferencia del 13% en cada gate, entonces por eso identificamos un problema de desbalanceo y la máxima presión que alcanza nuestra boquilla es de 76,78 megapascales. Esto es alta. Entonces, haciendo el análisis o haciendo la revisión con las tres gates, encontramos lo siguiente. Eh, en el diseño original con las dos gates o dos entradas de plástico o de inyección, teníamos 153. Ya después la bajamos a 63,5 más o menos. Más bien, ahora aún aparece problemas de flujos desbalanceados, pero aquí la diferencia en el balance de flujo ya es más pequeña. Aquí teníamos 13%, aquí entre 32 y 30, no sé cuánto exista, y aquí entre 37 y 30 puede estar al ser cercano al 10. Y súper importante que la presión de nuestra boquilla o bajó de 78 o 76 a 47. ¿Listo? Y súper importante que al final no tenemos una caída que nos puede generar rebaba en nuestro molde. Entonces, ahora tenemos 47 megapascales. Estamos hablando de megapascales. ¿Listo? Entonces, bajamos en 29 megapascales nuestro diseño. En las líneas de moldeo, entonces, como podemos ver aquí, las líneas de soldadura se disminuyeron y adicionalmente ya no están alineadas. Esto que puede generar una falla en la pieza. Y listo. Entonces, adicionalmente, como por agregar, la definición del análisis, el cálculo, dependiendo la complejidad de la pieza, tarda un poco, pero la definición del análisis no tarda mucho. Como vieron, es muy simple. Entonces vamos a ver aquí. Okay. Daniel, ¿aún está tildada? No sé. Listo, perfecto. Entonces, como vieron, la definición del análisis es muy sencillo. Listo. Y podemos hacer análisis de una manera rápida. Listo. No sé si tengan dudas. La extensión con la que hacemos el análisis se llama Plastic Advisor y se pega o es ideal para funcionar con nuestro Mold Expert Design. Listo, entonces no sé si tengan preguntas. Eh, esta extensión es solamente compatible con el módulo de moldes de PTC. ¿Listo?
Edgar, para Inventor, pues existe otra extensión que más o menos cumple el mismo alcance, que se llama chun, chun, es Mall Advisor. Espérame, yo la busco. Mall Advisor. Autodesk. Y nos ayuda a identificar también todos esos issues. Se llama Mall Flow Advisor este. Que también tiene un alcance muy similar. Y sería ideal para funcionar con ya flujos de trabajo que estén pegados de Inventor. ¿Listo? ¿Listo? Vale. Si quieres, como quieres más información, puedes escribirme al siguiente correo y te puedo ayudar si quieres como avanzar en el análisis de moldería. Listo, entonces, no habiendo más preguntas, si las tienen, puedes enviárnoslas a el correo que acabamos de escribir ahí. Agradezco mucho su asistencia y espero que ese contenido haya sido de valor para ustedes.